Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. A 3 días de que expire el plazo dado por Estados Unidos para que empresas extranjeras corten sus vínculos con el conglomerado económico militar Gaesa, sancionado por Washington, varias compañías ya han puesto fin o reducido sustancialmente sus actividades en Cuba. Por ejemplo, la cadena española Iberostar dejará de operar 12 hoteles vinculados a este conglomerado. La medida golpea directamente al sector turístico cubano, una de las principales fuentes de divisas del país. Además, aumenta la incertidumbre sobre otras hoteleras españolas, especialmente el grupo Meliá, la empresa extranjera con mayor presencia en Cuba y que tiene cerca del 14% de sus habitaciones de todo el mundo en esta isla. El lunes se supo también que la canadiense Blue Diamond, la tercera mayor cadena hotelera extranjera en Cuba, dejará de operar en la isla. Y nosotros invitamos al economista y director del blog Cuba Economía, el señor alias Amor, para hablar de este tema. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a mí, por supuesto. Gracias. Señor Amor, ¿por qué razón se están yendo realmente los hoteleros? ¿Por esas sanciones que anuncia Trump o por la crisis energética y la falta de turistas en la isla? Yo creo que estamos asistiendo a un proceso en el que se está dando una normalización económica que desde hace tiempo ya se veía venir que iba a ocurrir. Me refiero a que, por ejemplo, el sector hotelero turístico en Cuba no hace más que experimentar caídas de año en año en la cifra de visitantes y de viajeros. Los hoteles en este momento en Cuba están funcionando a niveles de ocupación inferiores al 10%. Y eso, por supuesto, implica ingresos turísticos en caída libre. Y eso significa que hay hoteles que se han tenido que cerrar, hay hoteles que han tenido que reconducir a los turistas a determinadas instalaciones porque no todas están en funcionamiento. Y en esas condiciones yo creo sinceramente que los hoteles no tienen el más mínimo interés, en este caso las compañías hoteleras, de funcionar en Cuba, sobre todo cuando miran hacia el futuro y ven que las estadísticas de turismo no van a mejorar a medio plazo. Le voy a poner un dato. En el primer cuatrimestre de este año 2026, la caída del turismo con respecto al mismo periodo del año pasado es de más de un 50%. Pero es que el año pasado también en el primer cuatrimestre cayó alrededor de un 46% respecto del año 2024. Es decir, que va en caída libre. Sí. Fundamentalmente, lo que está disminuyendo es la llegada del turismo de sol y playa, fundamentalmente también en época de máxima estacionalidad, que son los meses del Ujú. invierno, que este año han ido realmente muy mal. Y lo que viene ahora es el tramo del verano, la época de los ciclones, la época de los sargazos, que es cuando menos viajeros van a las zonas del Caribe, y esto lo que va a hacer es que la temporada sea un fracaso. Por lo tanto, Sí. la salida de empresas hoteleras de Cuba hay que verlo como un respiro para estas empresas, ¿verdad? Más que como Sí. una imposición de Estados Unidos. Bueno, y muy brevemente, señor Amor, ¿qué opciones reales tiene Cuba para responder a este escenario? El otro día el secretario de Estado Marco Rubio lo dijo y yo completamente de acuerdo con él porque yo desde hace años en mis informes, en mi análisis del blog Cuba Economía, vengo diciendo que el futuro del turismo de Cuba pasa por el lujo. El Sí. turismo de sol y playa, de millones de turistas, no tiene sentido en Cuba porque ese mercado es de la República Dominicana, que Ujú. está al lado de Cuba y tiene mucha más expertise en la gestión hotelera, o de Cancún, e incluso Costa Rica, que se ha incorporado también a ese mercado. Cuba tiene que apostar, cuando deje atrás la actual situación económica y política, por lo que fue en los años 40 y 50 del siglo pasado, el Sí. turismo de lujo, que en lugar de llegar la gente en aviones repletos de españoles e italianos que van con muy poco dinero para pasar una temporada lo más corta posible, que lleguen en yates de lujo. Ese es el futuro del turismo de Cuba, que yo creo que hay que apostar por él. Y bueno, pues a lo mejor me equivoco, pero es una salida que habrá que estudiar y que habrá que ver. Bueno, vamos a ver si esa salida se hace posible, señor Elías Amor, economista y director del blog Cuba Economía. Muchísimas gracias. Por la invitación, muy amable, gracias. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes un proyecto de reforma que abriría el sector eléctrico a la inversión privada,
permitiendo la creación de empresas mixtas tras casi 2 décadas de control estatal. El proyecto de ley es parte de los esfuerzos de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para abrir la economía al capital extranjero y privado. Previamente se modificaron las leyes de hidrocarburos y de minería. Las reformas cuentan con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha afirmado que su gobierno ayudará a reactivar la economía de Venezuela en beneficio tanto de las empresas estadounidenses como de los venezolanos. Y seguimos hablando de la administración Trump porque ha propuesto un nuevo arancel punitivo del 25%, esto sobre numerosas importaciones procedentes de Brasil. El motivo serían los resultados de una investigación de las autoridades estadounidenses que determinaron que Brasil habría incurrido en prácticas comerciales desleales en los ámbitos del comercio digital, los servicios de pago electrónico, el acceso al mercado del etanol y la deforestación. Se refieren en particular a los acuerdos preferenciales que Brasil tiene con la India y con México, que según Washington van en detrimento de los Estados Unidos. Sin embargo, quedan excluidos una serie de productos como la carne de vacuno, el café, las tierras raras y las piezas de aviones, claves en la economía estadounidense y los principales productos de exportación brasileños. De no llegar a un acuerdo, los aranceles serían efectivos a partir del 15 de julio. ¿Cómo reacciona Brasil? Lo conversamos con el periodista Marcelo Silva de Sousa, a quien saludo con mucho gusto. Marcelo, de entrar en vigor, ¿qué impacto tienen estos aranceles en la economía brasileña y en la generación de empleo? ¿Qué tal, Juliana? Aquí en Brasil, en los despachos oficiales, se habla de un impacto sensible en la generación de renta y en el empleo. Hoy el ministro de Industria, Marcio Rosa, dijo que esta recomendación del USTR tiene un potencial de afectar el 21% de lo que Brasil le vende a los Estados Unidos, con un impacto específico muy concreto para el sector de manufactura industrial. Hablamos de sectores como la madera, el plástico, el hierro fundido y la maquinaria, pero también sectores como el de pescado. Para diferentes economistas esto tiene un potencial de afectar entre un 0,4 y un 0,6 del PIB brasileño y una pérdida potencial de 8.400 millones de dólares en la balanza comercial por año. Hablamos de algo que no sería un cimbronazo para la economía brasileña como un todo, pero sí un impacto muy fuerte para algunos sectores en particular. Marcelo, ¿y qué opciones tiene Brasil para evitar o para contrarrestar el efecto de estos aranceles si llegaran a fracasar las negociaciones bilaterales? Por ahora la orden del presidente brasileño es a sus ministros y a su equipo de negociadores que mantengan todos los canales de diálogo abiertos, pero saben que el margen de negociación técnica es muy estrecho. Esto porque consideran que detrás de la medida hay un fundamento meramente político. Brasil va a insistir en que tiene una balanza comercial que es superavitaria para los Estados Unidos, que ha sido superavitaria en más de 424.000 millones de dólares los últimos 15 años. De frustrarse las negociaciones y de entrar en vigor esta recomendación, Brasil tiene todavía bajo la manga la llamada Ley de Reciprocidad, aprobada por el Congreso el año pasado y que permite adoptar medidas similares de castigo al país que imponga sanciones a Brasil en la misma medida, una vez que considere el Ejecutivo que están siendo perjudicados los intereses nacionales. Y en menos de 6 meses habrá elecciones presidenciales, generales en Brasil. ¿Están los temas económicos y esa relación con Estados Unidos en las preocupaciones de los electores brasileños? De hecho, Juliana, la relación con los Estados Unidos y la cuestión comercial se está convirtiendo en uno de los grandes ejes de ambas campañas, del oficialismo y del opositor Flavio Bolsonaro. El presidente Lula da Silva, sin nombrar a la familia Bolsonaro, los acusó hoy de estar conspirando en los Estados Unidos contra los intereses nacionales por intereses electorales y llamó a la familia Bolsonaro de traidores a la patria. Lo propio hizo Flavio Bolsonaro, que dijo haber enviado una carta al secretario de Estado Marco Rubio pidiendo que reconsidere esta recomendación para no afectar los intereses comerciales y el empleo de los brasileños. En definitiva, probablemente los brasileños, si esto sigue como un eje de campaña, tendrán que decidir en octubre a quién consideran que defiende mejor los intereses nacionales frente al exterior. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias y hasta la próxima. Y cambiamos de tema. Israel alcanzó en 2025 un récord histórico en exportaciones militares con ventas por 19.200 millones de dólares, casi un 30% más que el año anterior.
El fuerte crecimiento se explica por la demanda internacional de sistemas de defensa antiaérea y misiles en medio del aumento de las tensiones mundiales. Más de la mitad de los contratos fueron acuerdos directos entre gobiernos y Europa se consolidó como el principal comprador, concentrando el 36% de las ventas. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, destacó que el avance de la industria militar está directamente ligado a lo que consideró, y aquí citamos, los logros de las fuerzas de defensa israelíes en el campo de batalla en todos los frentes. Ya no lo habían advertido, pero las subidas de los precios ya están aquí en Europa. La inflación en la eurozona ha superado el nivel del 3% en el mes de mayo. Se trata sin duda del mayor salto de precios desde septiembre del 2023. La guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Hormuz han disparado los precios del petróleo, lo cual afecta a las economías europeas, que en conjunto son importadoras netas de energía. En mayo, los precios de la energía subieron casi un 11%, impulsando así la inflación por cuarto mes consecutivo al alza. El dato de mayo, el 3,2% que hemos conocido hoy, está muy por encima de ese objetivo que persigue el Banco Central Europeo, que se sitúa en el 2%. Y para despedirnos, hablamos de la marca de autos chino SAIC, que quiere abrir un nuevo mercado y planea construir una fábrica de vehículos eléctricos en España, con el objetivo de iniciar la producción en el 2028. Según las autoridades locales, las obras comenzarían en 2027 y la producción arrancaría a finales del 2028. La planta tendrá capacidad para producir 120.000 vehículos al año y creará unos 2.300 puestos de trabajo. Y así llegamos nosotros al final de La Economía. A ustedes muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.